¿Cómo el capitalismo transformó la vida cotidiana? El fin del mundo comunitario. Durante siglos, la mayoría de las personas vivían en comunidades rurales. Los campesinos compartían tierras, trabajaban cerca de sus familias y dependían de redes de ayuda mutua. Pero el nacimiento del capitalismo lo cambió todo. En Inglaterra, miles de campesinos fueron expulsados de tierras comunales mediante los enclosures. Campos que durante generaciones habían sido usados colectivamente, fueron cercados y privatizados. Karl Marx llamó esto la acumulación originaria, un proceso muchas veces violento que obligó a millones de personas a abandonar sus aldeas y vender su trabajo en las nuevas ciudades industriales. Y con eso no solo se perdió tierra, se destruyeron formas enteras de vida, la comunidad, los vínculos tradicionales y la seguridad que daba pertenecer a algo más grande. La gran pregunta es esta: ¿el individuo moderno nació de la libertad o de haber quedado solo frente al mercado? Suscríbete para más contenido.